Listo. Entonces, bienvenidos formalmente a la clase de geoquímica del 25 de septiembre del 2020. El día de ayer nosotros estuvimos revisando los conceptos del manto superior y veíamos nosotros las características, estábamos viendo también la formación de las rocas, cuál es la composición del manto superior. Aprendimos también lo que correspondía al tema de las peridotitas, estas rocas ígneas plutónicas que son parte del manto superior. Y aprendimos sus componentes, ¿no? Que la peridotita, por ejemplo, es una roca que tiene como componente el olivino y el piroxeno. No he borrado yo la pizarra, la he dejado con los datos de ayer del piroxeno, porque vamos a hacer rápidamente un repaso y quiero saber qué tan al día estamos con los apuntes y con la información. Entonces, vamos con Alina Vera. Por favor, Alina Vera, convérsenos. ¿Desde dónde hasta dónde es el manto superior? Y vamos a ponerle inclusive una figurita para que ella se recuerde. A ver, Alina Vera, repórtese, por favor. Alina Vera, por favor, repórtese. Nada. Esa niña no... ¿Ha dejado abandonado? No sé. María José Campoverde. ¿Desde dónde hasta dónde está comprendido el manto superior? ¿Y qué era esa figurita? María José Campoverde. Tengo que el manto inferior tiene 1548 kilómetros. No, ¿qué dijimos? Estamos hablando del manto superior. El manto inferior todavía no lo hemos tocado. Hoy recién lo vamos a tocar, al manto inferior. ¿Y qué era esa figura que está en pantalla? A ver, ayúdele, Lady Yelena Piloso. Ayúdele, por favor. Lady Yelena Piloso, por favor, repórtese. Escribió en el chat, Mir. Nada, han dejado abandonado esas conexiones, creo. Qué barbaridad. Josué Vázquez. Tiene problema con el audio, Master, está escribiendo en el chat. A ver, vamos a ver el chat entonces. Vamos a ver el chat. Vamos a ver el chat. Lady Elena responde, inicia la descontinuidad de Morovisic. Estoy aquí. Ya, gracias. Entonces, efectivamente, el manto superior inicia la discontinuidad de Morovisic. Y a los 665 kilómetros de profundidad se encuentra el final. Y por supuesto estamos hablando, esta figurita que yo les mostraba, hacía mención, hacía alusión a las discontinuidades. Entonces el A, donde está la letra A, es la discontinuidad de Morovisic. Y es justamente el lindero que
que me ayuda a definir esa separación entre la corteza y el manto. Por otro lado, la línea B era, en cambio, el interfaz de la discontinuidad de Gutenberg, el B. Y es el lindero entre el manto y el núcleo. Y la letra C era el interfaz de la discontinuidad del lema, que es entre el espacio, la frontera entre el núcleo externo y el núcleo interno. Eso era esa figurita. Entonces, la discontinuidad de Morovicic, que era la curva A, ahí hay una variación de velocidades de ondas sismológicas. De manera que eso pasa a través de las rocas. Y justamente pasa debido a que las rocas tienen diferentes densidades. Eso ya lo vimos inclusive ayer, ¿no? Con las fórmulas químicas del olivino y del piroxeno. Entonces, normalmente la discontinuidad de Morovicic se encuentra en la litósfera. Y además, como mencionamos, es un lindero entre la litósfera y la astenosfera. ¿Qué más podemos decir de la capa superior? La velocidad de las ondas. Ayer estábamos hablando de velocidades de ondas. Ayúdenos con la velocidad de las ondas. Cintia Vera. Cintia Vera, la velocidad de las ondas en el manto superior. Cintia Vera, por favor, repórtese. Nada, he dejado eso abandonado. Roxana Herrera, la velocidad de las ondas. Roxana Herrera, por favor, repórtese la velocidad de las ondas sísmicas. Ya le indico, un segundito. Ya. En el manto superior de la Tierra comienza justo debajo de la corteza, alrededor de unos 10 kilómetros, debajo del océano y alrededor de 35 kilómetros debajo del manto inferior. La temperatura oscila entre aproximadamente 200 grados Celsius. En el límite superior con la corteza, hasta aproximadamente 900 metros Celsius. El material del manto superior que ha salido a la superficie está compuesto de aproximadamente 55% de olivina y 35% de piroxeno. Bueno, ahí hay una corrección, porque ayer ya habíamos definido esos datos, pero todavía no hemos hablado de las rocas ni de las peridotitas, nada de eso. Habíamos nosotros definido la velocidad de las ondas sísmicas, de la velocidad de las ondas P. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Cuáles son las velocidades? A ver, Susan Liuba, ¿cuál es la velocidad de esas ondas sísmicas? Susan Liuba, por favor, repórtese.
ver, ayúdele, Steven. 1450 metros. No, Steven Tinillo. Están dadas en kilómetros sobre segundo. Master, ¿lo puedo responder? Ya, un ratito, Feli, deja que el resto participe. 300.000 kilómetros por segundo. Master, está hablando sobre el manto superior, ¿verdad? No, gordo, no. Ya, ¿puedo responderlo? ¿No era 82 kilómetros sobre segundo? 8, correcto, de 8 a 8.2 kilómetros sobre segundo. Esa es la velocidad de la onda sísmica. Entonces, esas velocidades son mayores a las de la corteza superior. Perdón, a las de la corteza inferior. Entonces, las ondas con las cuales se evalúa esta velocidad son las ondas P, que son las ondas tipo longitudinales. Entonces, hay una disminución en estas ondas tipo P y en cambio hay una fuerte atenuación en las ondas S, que son las transversales. Entonces, el manto superior es conocido como una zona de baja velocidad. Entonces, ahora sí, vamos a la composición. Entonces, ¿cuáles son las rocas? La roca que tiene mayor composición o mayor presencia en el manto superior. ¿Cuál es esa? Veamos a Ariel Pincay. ¿Cuál es esa roca? ¿Me puede repetir su pregunta, Miss, que no la escuché? ¿Cuál es la roca que caracteriza al manto superior? Olivino. No, El piroxeno. mentira, falso. No es adivinanza. Ayúdele, Luis Loor. ¿Cuál es la roca que caracteriza al manto superior? ¿No era la de silicato? Silicato. No, tampoco. Peridotita. A ver, Lady Briones. Peridotita. La peridotita, correcto. Periodotita, ya. Disculpe. Aparte la peridotita dijo que también eran y rocas ricas en hierro y magnesio. Ya, Sí, así dijo. las peridotitas, acuérdese que la peridotita es la roca que tiene o que caracteriza al manto superior. Y la peridotita está compuesta de ¿qué elementos? Ahora sí, Nicolás, dinos qué elementos tiene la peridotita, Nicolás. A ver, te escuchamos, Nicolás. ¿Puedo responder yo, Máster? ¿Cuáles son los elementos que componen la peridotita? Olivino. ¿Y qué más? Piroxeno. A Nicolás, Piroxeno. escucharlo, señores. Nicolás, ¿qué pasó? No le escucho bien, Miss, se le escucha entrecortado. Estaba en reunión. Nicolás, Se le escucha bien, Miss. ¿cuáles son los componentes de la peridotita? Ese Nicolás, nada, está... ¿Puedo responder yo, Máster? Ericseno. A ver, no, Charo Morales. Yo. Charo Morales. Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cuáles son los componentes de la peridotita y en qué porcentajes? A ver, peridotita. Uy, yo tenía que anotar. Entonces. Señorita, ¿podría contestar yo, por favor? Ya mismo, Jefferson, pero deja que participe Charo.
¿Qué pasó, señorita Charo? Nada. Para mí, Yo. Master. A ver, ayúdale, Jefferson, ayúdale a Charo. 80% de olivino y 20% de piroxeno. Correcto, muy bien. Entonces, por favor, señores, corrijan, cuidado sus apuntes. La peridotita, esa es la roca característica de la composición del manto superior, la peridotita. Y las peridotitas son rocas que normalmente pertenecen a un grupo de familias de rocas ultra básicas. Y están compuestas ahí sí, como dice Jefferson, el 80% de olivino, olivino magnésico y 20% de piroxeno. Otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de peridotita, Rosa Novoa? Rosa Novoa, por favor, repórtese. Oigan, pueden escribir en el La chat. puedo responder. La Yo dunita. también puedo responder. No, Félix, no, ni a mí tampoco capaz. No, ni Ingrid ni Félix. A ver, ¿Y yo? Responder a mí. escuchemos. Me desanima, Master. A ver, ¿Se me deja responder a mí? quiero escuchar a Marta Pelea, Alvarado. pelea. Marta Alvarado. Marta Alvarado, díganos los tipos de peridotita. Es la piroxenita, la hornblendita, Correcto, ¿qué más? la kimberlita, La dunita, la acuérdate dulita de las y la kimberlita también. la kimberlita. Huerlita. Y la Habsburgita. La Habsburgita, ¿y qué más? Acuérdese de la abuelita. La huerlita. Huerlita. La huerlita. Por eso digo, acuérdese de la abuelita, la huerlita. Ya, ¿y qué más? La L solita falta, pues falta. La Eller solita. Exactamente, ya. Gracias. Otra pregunta más. Den la fórmula del olivino. Ahora sí, ayúdele, don Félix, la fórmula del olivino. A2S1O4. Correcto. ¿Qué elementos puede ser la A? ¿O pueden ocupar la letra A? Magnesio o hierro. Magnesio, hierro. ¿Qué compuestos? Master, disculpe. Pero no es S1, es SI. Es SI, ajá. No es Es S1. SI. Es A2. Porque si es solo Sí, perdón, sí, tiene razón. Entonces, Sí, ¿qué muchas gracias por la compuestos corrección, pueden- compañeros. Ya, ¿qué compuestos pueden formar cuando, por ejemplo, se hace la fórmula con el magnesio y qué compuesto se hace con el hierro? A ver, Elías no la Ostaiza, ya está bien. Elías Ostaiza, ¿qué compuestos se hacen? Elías Ostaiza, repórtese. Yo, Master. Uy, Elías está distraído, se ha confiado. Génesis Becerra. A ver, han escrito. A ver, Génesis Becerra. No se reporta ni escribe nada tampoco. La compañera me había indicado que tenía problemas de audio, Master. Puede escribir. Valeria, ayúdanos. ¿Cuáles son los compuestos cuando la A se transforma en magnesio y cuando la A se transforma en hierro? Valeria. De todos mis apuntes que están aquí, es que no sé, yo tengo tanto de las rocas ígneas del grupo de las
forstelitas y de las fayalitas. Correcto, está bien. Entonces, ¿cuándo es la forsterita? Cuando tiene magnesio, silicio y oxígeno, y la fayalita cuando tiene hierro, silicio y oxígeno. Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa la palabra nesosilicatos? Ismael Carpio, ¿qué significa la palabra nesosilicatos? ¿Puedo responder, Miss? Ya Es mismo. una división de minerales. A ver, Elías ha reaccionado. Ya mismo me tiene ya. A ver, Elías. Miss dice que son llamados ortosilicatos y son una división de minerales de la clase silicatos compuestos por átomos de silicio y oxígeno. ¿Y tienen qué cosa tienen? ¿Un enlace? ¿Qué tipo de enlace? Enlace covalente, iones iónicas con cationes muy diversos, produciendo los distintos minerales que componen esta familia. Correcto, muchas gracias. Entonces, el color del olivino, ¿de qué depende? Steven Tinillo. Gracias, doña Teresita. Sí estoy leyendo la respuesta, está correcto. Lo mismo, Charo. Ay, don Félix, como siempre, como pinten. No, no es como pinten la roca. No, de ninguna No, manera. yo me refiero a que responden así, como pinte para ganarse los puntos. No, las rocas no se pintan. Me he hecho reír. A ver, Steven Tinillo, ¿qué color son esas rocas? ¿Y de qué dependen? El color del olivino. Ha dejado abandonado eso, Steven Tinillo. Nelson Suárez, responda, por favor. Dependen de la proporción de hierro que contengan. Correcto. Por ejemplo, danos un ejemplo. La dunita. La fosterita. No, estamos hablando del color de la roca de los olivinos. Entonces, por ejemplo, Me avisa si puedo responderle. ¿Ya? Verde. a ver, Luis Lorio, ha resucitado. Díganos. ¿Es verde? Pero explique, pues. A ver, yo lo digo, Master. Va desde verde amarillento y verde oliva. Ya, ¿cuándo sucede eso? A mayor cantidad de hierro, el olivino es verde Pero doña amarillento. Teresita, no, muchas gracias. Yo sé que usted tiene sus apuntes. Quiero que el resto participe. Quiero escuchar a Luis Loor, quiero escuchar, por ejemplo, a Natalie Mesa, a ellos quiero escuchar a Steven Tinillo, a Joana Berenice, quiero escucharlos a todos, por favor. A ver, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, Natalie Mesa? ¿Cuándo la roca es de color verde oliva? ¿O cuándo es verde amarillenta? Con los contenidos del 12 al 15%. Ya, cuando tiene mayor cantidad de hierro, correcto. Y si tiene Cuando baja el hierro. ¿Y qué pasa, Luis Lor, cuando baja el hierro? Verde amarilloso se torna. No. ¿Estoy bien? No. ¿Estoy mal? Verde oliva. Es más claro. No, es verde claro. Bueno, verde claro, verde amarilloso, está bien. Cuando se baja el hierro, le da color verde claro. Y los olivinos ricos en fayalita, ¿de qué color son? A ver, ¿qué nos puede decir Erika Bazán? Café o negro. Café y negro. Café y negro, correcto, ya. ¿Y la fayalita qué elemento tiene? A ver, Ismael Carpio. Hierro, silicio y oxígeno.
Doña Tere, muchas gracias. Déjenme escuchar a Ismael, por favor. Por favor. Perdón, Master, se me había abierto el audio. Disculpe. A ver, Ismael Carpio. Ya dice. A ver, señor Carpio, repórtese. Rosa Novoa. ¿Cuáles son los elementos que conforman la fayalita? Ya lo dijo, por si acaso, Valeria. Recuérdenos. Evelyn Gutiérrez, ¿cuáles son los elementos de la fayalita? Sería hierro, silicio y oxígeno. Correcto, gracias. Ya, rápidamente yo voy a avanzar al manto inferior. Después ustedes están que se quejan por el tiempo de conexión. Piroxeno, denme la fórmula del piroxeno. Moisés Miranda. Miss, ¿qué me preguntó? Disculpe. La fórmula del piroxeno. Lo tienen inclusive hasta... Ahora sí puedo yo, así que equivocada, es Lo XY. puedo decir. A ver, bueno, lo tienen inclusive en la pizarra y ahí lo tienen. A ver, Moisés Miranda. repítenos. Moisés Miranda, por favor, te escuchamos. Estoy tratando de abrir esta vaina. Pero hijo, ahí está la pizarra. Ahí está la pizarra, pues, hijo. Lo que pasa es que el audio de Está Moisés resuelto. está fallando, eso es. A ver, Yo le ayudo. No, yo le ayudo más, que yo le digo. No, ya a ver, participó, ya no. Teresita y Félix, por favor, ninguno de los dos. Génesis Becerra, ¿cuál es la fórmula del piroxeno? Génesis Becerra, reportes, es la segunda vez que se le llama y nada, ni escribe ni nada. Miss, Becerra tiene el micrófono dañado. Ya, a ver Martita, entonces ya Martita, díganos cuál es la fórmula del piroxeno. Es XY, silicio, aluminio y oxígeno, en donde la X representa el calcio, sodio, hierro, magnesio, litio o magnesio. Y la Y representa los iones de menor tamaño como el cromo, aluminio, hierro, magnesio o titanio. Ya, muchas gracias. Entonces, hasta ahí vamos a dejarle el repaso. ¿Qué es lo que hoy me interesa ver con ustedes? Vamos viendo el manto inferior. Entonces, el manto inferior es ese número 4 que ustedes ven en su gráfico. Toda esa franja verde más oscura es el manto inferior. Entonces, el manto inferior, como dato importante, pueden anotar que se inicia cerca de los 665 kilómetros de profundidad. Ahí se inicia. Y ese manto inferior usualmente se va a extender hasta la discontinuidad de Gutenberg, que es la letra B, que ustedes ven en su figura, en su gráfico. Entonces, esa discontinuidad de Gutenberg está aproximadamente situada a los 3.548 kilómetros de profundidad. ¿Dónde ven las profundidades? Lo ven en el eje de las Y del gráfico. Entonces, la discontinuidad de Gutenberg es la transición o es la fase, la trasfase hacia el núcleo. El manto inferior normalmente está separado de la astenosfera. Ahora, hay un dato muy importante porque hay una discontinuidad
que se le llama repeti. Entonces, el manto inferior como característica es una zona muy sólida, pero tiene baja plasticidad. Ya la plasticidad se empieza a cambiar. Entonces, la densidad de la región del manto superior aumenta y aumenta de 4.6 a 5.5. Esa es la densidad. Voy a mostrarles otra lámina que me parece importante. Bien, ahí tienen ustedes un gráfico más preciso y yo diría hasta mucho más didáctico, ¿no? Porque ahí tienen ustedes la discontinuidad de Morovicic, que es la que separa la corteza oceánica del manto superior. Y tienen la discontinuidad de Gutenberg, que separa el manto del núcleo. Y tienen, por supuesto, sus respectivas profundidades. Aquí nos habla de que el manto inferior, como ustedes pueden apreciarlo, empieza desde los 670 kilómetros. Los autores hablan de 665 kilómetros aproximadamente. Y la extensión de la discontinuidad de Gutenberg llega hasta los 3.548, un poco más de lo que dice el gráfico. Aquí encuentran ustedes inclusive una comparación muy importante de la diferencia entre el manto superior e inferior. Entonces, tal como ustedes pueden apreciarlo, está en juego el tema de las variables. Entonces, ¿cuáles son esas variables? La temperatura, la presión y la velocidad sísmica. No está en el cuadro la velocidad sísmica, pero sin embargo hay que anotarlo en sus apuntes. Esas son las variables fundamentales: temperatura, presión y velocidad sísmica. Porque el manto inferior, en la medida en que yo sigo bajando o profundizando, la velocidad sísmica aumenta. Entonces, el manto inferior es una masa rocosa sólida, muy sólida, que normalmente tiene menos del 45% de silicio y oxígeno, SiO2. Y además es enriquecido con hierro y magnesio. ¿Qué más nosotros podemos visualizar? Ahora sí el cuadro comparativo, que la temperatura aumenta. Entonces, si teníamos en el manto superior de 1200 a 2000, el manto inferior puede llegar hasta los 3300 grados centígrados. Y tal como dijimos al inicio, la plasticidad se empieza a perder. La característica principal del manto inferior es la solidez. Aquí hay un punto muy importante.
Y es que en el manto inferior se generan zonas de convección. Entonces, ¿qué significa esto de zonas de convección? El calor hace que se generan estas zonas y eso hace que las placas se muevan. Entonces, el manto inferior tiene zonas de convección. ¿Cuál es la composición del manto inferior? El hierro, el oxígeno, nuevamente tenemos el silicio, el magnesio y el aluminio, igual que el manto superior. Y el espesor tiene mayor espesor el manto inferior que el manto superior. ¿Qué más hay que anotar con respecto al manto inferior? Ya dijimos que la densidad aumentaba y va de 4.6 a 5.5. Podríamos nosotros pensar, o aparentemente podría parecer que en el manto inferior no hay cambios de fase. Pero, sin embargo, el gradiente en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, ese gradiente ayuda a la compactación o da como resultado a que el material existente ahí se compacte y lo haga de una manera en la cual la composición sea uniforme. Entonces, en el manto inferior, como hemos venido mencionando, hay un incremento en la velocidad de las ondas sísmicas. Además, el manto inferior también contiene hierro. Y hay investigadores que inclusive han determinado que hay más hierro en el manto inferior comparado al del manto superior. Máster, ¿y la velocidad de ondas? Ya, eso es lo que en este momento estoy poniendo un gráfico de temperatura y presión, que son las dos variables más importantes. Creo que lo de las ondas está acá abajo. Acá están las ondas que pregunta Félix. Este archivo que encontré me pareció muy didáctico porque ayuda mucho a explicar el cambio de la velocidad de las ondas. Entonces, miren ustedes que en el gráfico que tienen en pantalla tenemos una línea roja. Esa línea roja es justamente la trayectoria por donde viaja la onda P. Y la línea roja empieza con una tendencia de baja velocidad. ¿Por qué decimos que es de baja velocidad? Cuando usted mire este gráfico, usted tiene dos variables de análisis para la velocidad de la onda. Entonces, es la profundidad en kilómetros y el valor de la velocidad de la onda. Entonces, si yo tomase, por ejemplo, voy a usar la pizarra ya mismo, ¿no? Si yo tomase como referencia el punto 8 en el eje de las X, y ese punto, y esa línea 8, de 8 kilómetros por segundo, lo hacemos cruzar con el eje de las Y, pero
proyectado desde el punto de viaje de la onda P. Nosotros veremos que el 8 le corresponde aproximadamente a 220 kilómetros de profundidad. Mientras que la velocidad de la onda P en el punto 10, al momento de tocar la curva, le corresponde a una profundidad casi de 660 kilómetros. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un incremento de velocidad. Y ese incremento de velocidad es importante porque tiene mucha incidencia en las propiedades físicas de las rocas. Y esto está asociado a la presión. Ya vamos a ver el gráfico de la presión. Pero, ¿por qué le digo que voy a usar la pizarra? Porque quiero explicarles cómo hacen ustedes la lectura del gráfico. Ya les voy a agrandar también el gráfico. Entonces, este es mi gráfico donde yo tengo profundidad y tengo también la velocidad en kilómetros por segundo. Y tengo mis 3 puntos de referencia, que es 6, 8 y 10. Y acá tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Y tenemos un comportamiento de esta manera. Ahí. Aquí más o menos. Así más o menos. Bien, señores, esto es lo que nosotros teníamos con respecto a mi gráfico que les mostré hace unos instantes. Entonces, lo que hago es trabajar con las intersecciones. Ahí llego yo a las conclusiones que nos está explicando el texto. Cuando nos dice que, por ejemplo, a una velocidad más o menos de 7, era un poco más acá. Algo así. Entonces, a una velocidad de 7 o 7.5, vamos a acá, numéricamente, 7.5. Yo trazo una recta, una línea punteada, que toque la curva de la onda P. Y a esto le corresponde una profundidad estimada de unos
unos 220 kilómetros, según esta escala. Tenemos de 200 a 300. Este punto será probablemente 220. Y el gráfico de la velocidad de la onda sísmica nos dice que, por ejemplo, alcanza su mayor velocidad con 10 kilómetros por segundo. Estamos hablando del manto inferior, señores. De eso estamos hablando. Entonces, esta velocidad intersectada con la onda P y luego la correspondencia con la profundidad significa que le corresponde aproximadamente 650, 660. Póngale 650. Más o menos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión aquí? Que en esta zona hay bajas velocidades. En esta zona. Voy a rayarlo de esta zona. Son las zonas de bajas velocidades. O las profundidades con bajas velocidades. Y a mayor profundidad, yo tengo mayor velocidad. Entonces, estas zonas, en cambio, son de altas velocidades. Y de ahí que en estas zonas hay cambios importantes también en las composiciones de la roca, de las propiedades de la roca. ¿Por qué? Porque normalmente tiene relación la presión. La presión que se experimenta justo en esta última parte. Yo he colocado 650, pero mire, acá lo definen como 660 kilómetros. Entonces, veamos el gráfico de presión y temperatura, que es el que también va a complementar la lectura de este gráfico de velocidades de onda. Ahí yo tengo dos variables, que es la temperatura en grados centígrados y la profundidad en kilómetros. Entonces, a mayor profundidad, nuevamente, esa línea roja que ustedes ven es la línea que tiene que ver con la onda, por donde viaja la onda. Entonces, igualito, tal y como hicimos con el análisis del gráfico anterior. Si yo tomase una temperatura de 2000 grados, esos 2000 grados estarían en una profundidad estimada de unos 500 kilómetros, de 500 a 600 kilómetros, a los 2000 grados. Y si yo tomo temperaturas superiores, como por ejemplo 5000 grados, esos 5000 le corresponden a una profundidad de 3000 kilómetros. Noten ustedes también que ya el gráfico le está dividiendo por capas terrestres. Entonces, estamos hablando del manto inferior, del núcleo externo y del núcleo interno. Hay una zona de disrupción de la curva roja.
que está comprendido entre más o menos los 3.500 grados hasta los 4.500 grados. Esa zona en la cual la línea roja se pierde y solamente queda una línea horizontal oscura, negra. Esa es la línea de disrupción. Nosotros ya habíamos conversado que ahí en esa interfaz, ¿qué discontinuidad se encuentra? Ayúdanos, Juanito Alvarado. ¿Qué discontinuidad se encuentra entre el manto inferior y el núcleo? ¿Cómo se llama esa discontinuidad? Juanito Alvarado, repórtate. Hola. ¿Cómo se llama la discontinuidad entre el manto inferior y el núcleo externo? Ay, esa sí no la sabía ver. La primera se llamaba la discontinuidad de Moore, algo así creo que es. Discontinuidad de lema. Lema, sí, exacto. La discontinuidad de lema. Pero hay un problema bien serio. La discontinuidad de lema es la interfaz entre el núcleo externo y el núcleo interno. Correcto. Entonces, ¿cuál es en verdad la discontinuidad entre el manto inferior y el núcleo externo? Gutenberg, correcto. Es la discontinuidad de Gutenberg. Entonces, por eso es que en ese punto se pierde la línea de la onda con respecto al tema de la temperatura. Ahora, ojo, ¿cuál es el mensaje de la gráfica? A mayor profundidad, mayor temperatura. ¿Qué pasa en cambio con la presión? La presión, en cambio, aumenta también. Y entonces pasa, por ejemplo, de una atmósfera que le correspondería aproximadamente a los 2.200 kilómetros, pasa a 3 atmósferas. Y las 3 atmósferas es la presión que le corresponde al núcleo externo y a una profundidad aproximada de 4.500 kilómetros. Estas gráficas son gráficas estimadas. Estas gráficas, según los autores, pueden variar en cuanto a los kilómetros de profundidad. Miren ustedes que hay autores que mencionan que el manto inferior se inicia desde los 665 kilómetros. Y hay otros autores que le dicen que se inicia desde los 700 kilómetros. Son valores cercanos. Lo que obviamente es indiscutible que el manto inferior se diga que inicia desde los 100 kilómetros de profundidad. Eso es imposible. Ese dato es incorrecto. Todos los autores aproximan a valores cercanos a. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la discontinuidad de Gutenberg, se habla que está ubicada entre los 3.000, a partir de los 3.000 kilómetros, 3.500. Ahí está ubicado el área de la discontinuidad de Gutenberg. Preguntas, señores, hasta ahí. Preguntas. Ingeniera, no me quedó claro el asunto de lo de la presión. O sea, a mayor profundidad, la presión aumenta. Mayor presión, así es. Miss, no le escuché. Usted dijo que también había que lo de la velocidad sísmica. Esa parte no me quedó tan clara. ¿El gráfico o la lectura del gráfico? ¿Qué es lo que no te queda claro, Ingrid? O sea, no le entiendo bien cómo se lee, ya. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a usar la pizarra.
tú fijas una velocidad inferior. ¿A qué le llamo la velocidad inferior? Por ejemplo, 7.5. 7.5 que está en esta escala, en el eje de las X, más o menos por aquí. Entonces tú con una regla haces que esto toque la línea de la onda P con una regla. No tengo por aquí un... A ver, voy a usar una hoja. Esto es como un plano cartesiano, ingeniera, ¿cierto? Correcto, así es. Aquí está mi regla. Vamos a suponer que esta es mi regla. A ver, Ingrid, por favor, atienda. Entonces... Sí, la estoy atendiendo. Ya, esto, con mi regla, toco la curva de la onda P. Mi línea punteada roja. Esta es mi línea punteada roja. Y luego yo veo a qué profundidad le corresponde esta velocidad baja de 7.5. Y con la misma regla hago la intersección con el eje de las Y, que es la profundidad. Este punto con el cual hizo la intersección, según mi escala, si me dice que mi escala está de 200 a 300, más o menos le corresponde a 220 kilómetros de profundidad. Lo mismo hago con la máxima velocidad que alcanza el manto inferior, que es 10 kilómetros por segundo. Entonces, con mi regla, toco yo mi línea de la onda P, mi curva de la onda P. Y con mi regla lo intersecto al eje de las Y. Este punto va a corresponder aproximadamente a 650, 660. Vamos a cambiar a 660, que es lo que dice su información. O sea, ingeniera, este plano cartesiano nos sirve para poder saber la profundidad de la velocidad en kilómetros sobre segundo. O sea, si yo quiero saber, por decirle, a 9 de velocidad, hago la intersección entre el plano cartesiano junto con la onda P. Me sirve para analizar cuáles son las zonas de baja velocidad y cuáles son las zonas de alta velocidad, en función de la profundidad, en función de los kilómetros de profundidad de la Tierra. Porque esta curva es la curva del viaje de la onda P. ¿Qué es la onda P? La velocidad sísmica. Entonces, gracias a esta curva de velocidad sísmica, yo puedo inferir que esta parte, los primeros 220 kilómetros de profundidad de la Tierra, son denominados zonas de baja velocidad. Mientras que en las profundidades, si la teoría me dice que el manto inferior empieza desde qué kilómetro, a ver, Susan Liuba. El manto inferior, ¿desde qué kilómetro empieza el manto inferior? Repórtese, Susan Liuba. Valeria, ¿desde qué kilómetro empieza el manto inferior? Valeria, El manto inferior yo tengo a partir de los 665 kilómetros de profundidad. Correcto. Entonces, ¿esos 600 dónde están ubicados?
acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Desde acá empieza. Por lo tanto, si acá está mi manto inferior, yo toco la curva de la onda P y yo digo, ese manto inferior tiene o corresponde a la zona de alta velocidad, porque es 10 kilómetros sobre segundo. Master, una pregunta, ¿y por qué no se puede representar en esta gráfica con ondas S? ¿Por qué no se puede, Félix? Repite. Creo que esa es porque, o sea, ¿por qué no se puede representar? Yo veo ahí que hay ondas P, pero ¿por qué no se representa con ondas S? Tengo esa duda, o sea, Ah, ¿por qué la letra P? claro. Porque, oye, pero ahí sí, disculpen, no, tú no has hecho la tarea, pues. Tú no has hecho la tarea. Estoy medio perdido. ¿Cómo dijimos? Oigan, se les va a caer el tiempo y yo no les voy a abrir el sistema, porque mis tareas tienen más de 10 días, y eso ustedes lo saben. Cuando los sismógrafos evalúan la intensidad del movimiento, eso lo vimos ya hace, yo no sé, 4 semanas. Entonces, uno de los métodos de evaluación de los movimientos de las placas y además un método directo correspondía a la evaluación de las ondas. ¿Cómo viajan estas ondas a través de los materiales rocosos que hay en la Tierra? Entonces, habían dos tipos de onda, la onda P y la onda S. Entonces, la onda P es la que tiene Mayor alcance. respuesta Mayor alcance. de viaje. Ah, ya. Sí, Acuérdese. Sí. Eso ya. Mecánico. Sí, La ya, otra onda secundaria. Entonces, la onda P es la que viaja o logra viajar a través de las diferentes densidades de los elementos. Listo. Por eso es la nomenclatura de onda P. Pero es usada como, inclusive se habla de que es uno de los métodos indirectos también del estudio de la Tierra. Porque los directos se entiende que es sacar, bueno, en la ingeniería se le denomina las calicatas. Calicatas son muestras. Entonces, ese es un mecanismo directo. La propiedad física y química de la roca y el análisis como tal. Pero ya el tema del movimiento de placas está asociado a la aplicación de la física. Entonces, ahí viene el concepto del viaje de ondas. Para terminar, señores, para concluir, la temperatura va a variar de 1000 grados hasta aproximadamente 3000 grados centígrados según la profundidad. Y también el calor. Entonces, este calor es producido justamente por la desintegración radioactiva y por la conducción del núcleo como tal. Entonces, en el núcleo hay la producción del calor por fricción. Ya eso es un principio físico. Entonces, se produce calor por la fricción y esta fricción nace del flujo del magma, del movimiento del magma. Entonces, estos flujos están asociados al geomagnetismo. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Esto me voy a dejar guardado. Y
No sé si Ingrid quedó claro la lectura del gráfico. Por favor, confirme. Sí, sí, Miss, ya quedó más claro, gracias. Ya. Alguien que tenga otra duda, por favor, porque ya vamos a proceder a tomar la fotografía del curso de los que se han conectado el día de hoy. Yo les voy a dejar les voy a colgar en la segunda pantalla. Por favor, pónganse a trabajar y pónganse a leer el material que se deja colgado. Voy a dejar de todas maneras una tarea para que ustedes hagan un pequeño resumen de esas discontinuidades y puedan tener bien claro y reforzar lo que se ha venido conversando acá en la clase. Miss, no quiero ni me dejar tarea. No, pues master. No, es que mire, se pierden cuando, por ejemplo, mostré el gráfico de las discontinuidades. Nadie, era un silencio sepulcral. Pero master, usted no me deja participar. Usted Pues. no me dejó participar a mí tampoco, y yo sí tenía esa información. Pero, oigan, participan los mismos de siempre. A mí no me, disculpe con todo el respeto y el aprecio que tengo, pero doña Teresita siempre habla, Félix siempre habla, Juanito también habla, Valeria también yo sé que sabe, pero ¿y el resto? Ah, por ahí, ¿cómo es? Elías también, pero Elías se me está quedando callado últimamente. Otra persona que también participa y está es Moisés Miranda, pero yo necesito que todo el mundo, Elías, por eso, pero ¿y el resto? Ahora, está bien ya, no tienen micrófonos, no tienen, pero tienen el chat, pues, ni eso. Están perdidos en acción. No se sabe. Entonces, por favor, aunque sea escribiendo o resumiendo, recordarán la clase. Cuidado, van a copiar el internet. Yo ya tuve un problema con unos estudiantes que copiaron o se prestaron la tarea. Ya ustedes conocen cuál es la política del curso.
Si se copian la tarea, yo lo que hago es dividir el 10 para el número de tareas igualitas. Así que, por favor, no se copien las tareas. Bien, muchas gracias con todos y nos vemos la siguiente semana.